Abogada de la Universidad del Rosario, con magíster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa Law School de España. Especialista en Gerencia de Empresas y en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario. Y especialista en Tributación de la Universidad de los Andes. Con experiencia profesional de más de 17 años ejecutando labores en el área legal y tributaria. Con ustedes, la doctora María Paula Rueda Mantilla. Bueno, muy buenos días para todos, sí, todavía son días, sí. Bueno, después de las intervenciones del doctor Camilo y de Camilo, me corresponde a mí abordar 4 temáticas que habíamos tenido la oportunidad de discutir cuando tuvimos el seminario en el mes de septiembre relativo a lo que hoy día pues ya es ley de la República a través de la expedición de la ley 2277. Denme un segundito, por favor. Ok, ya. Bueno, entonces algunos temas tuve la oportunidad de tratarlos directamente con ustedes en ese seminario y hay algunos pues que vamos a abordar adicionalmente el día de hoy. Y la finalidad esencial de lo que queremos compartir con ustedes es qué va a pasar con estas nuevas consideraciones en materia de la creación de nuevos impuestos. Como se verá, la presencia económica significativa es un nuevo criterio que existe en nuestro país para determinar la obligación de cumplir con las cargas en materia de impuestos sobre la renta y complementarios. Nuevamente vuelve a nuestro país el impuesto al patrimonio, con una característica que lo diferencia de los anteriores que habíamos conocido y es la permanencia de este impuesto. En tercer lugar, pues vamos a hablar de unos nuevos tributos que hacen referencia al impuesto al consumo y aquí pues hablaremos de todos los impuestos medioambientales y saludables que se han establecido por este gobierno. Y finalmente tocaremos nuevamente el capítulo de derogatorias. Hay algunos aspectos que Camilo ya estuvo explicando cuando abordamos principalmente los beneficios que se conferían en materia de impuestos sobre la renta para personas jurídicas, pero haremos algunas reflexiones sobre estas derogatorias y las incidencias que ello puede tener para nuestra economía. Bueno, entonces arranquemos con la presencia económica significativa. Si ustedes recuerdan, en el mes de septiembre, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el webinar que adelantamos cuando esta ley era apenas un proyecto, pues este criterio surge como una nueva consideración de un criterio de tributación para aquellas personas que se consideran que no tienen domicilio o residencia en el país. ¿Por qué? Porque al final, digamos, lo que surge en esta medida o el fundamento de este nuevo criterio de tributación se sustenta en que existe una dificultad hoy día real y práctica de identificar quién tiene el deber de cumplir con las cargas formales en materia fiscal cuando estamos hablando de economías digitales o de un mundo que pues está completamente tecnificado y en la nube. Entonces, en esa medida y considerando, digamos, la necesidad de flexibilizar y de establecer efectivamente que no haya organizaciones que incumplan con sus deberes formales de pagar impuestos en una determinada jurisdicción y basándonos en los criterios ya no del pilar 2 al cual se refirió el doctor Camilo en la primera parte de este seminario, sino en el pilar 1 de la OCDE, lo que se ha establecido es que el criterio de establecimiento permanente, una flexibilización del criterio de establecimiento permanente a través de la configuración de la presencia económica significativa que determina la obligatoriedad de cumplir con deberes de tributación efectivos en una determinada jurisdicción cuando estamos hablando de organizaciones principalmente multinacionales bajo los parámetros que se establecen por parte de la OCDE para que efectivamente las operaciones que tienen contacto con un determinado territorio pues cumplan con los deberes formales en materia tributaria. ¿Por qué es esto? Porque como lo comentaba el doctor Camilo, el concepto tradicional que hemos tenido hasta el año pasado de la consideración del establecimiento permanente estaba limitado a 2 criterios, que era el criterio de sede efectiva de administración y entonces muchas de las organizaciones o los cumplimientos de deberes formales no están asociados necesariamente a
donde efectivamente se estén adoptando las decisiones por parte de los órganos de administración, y en el segundo lugar porque el criterio vigente hasta el año 2022 del establecimiento permanente determinaba la consideración específica de permanencia de un periodo de tiempo determinado en una jurisdicción. Con estas economías digitales esos dos criterios se ven difusos y lo que podía terminar generándose era escenarios en virtud de los cuales se generan ingresos por relacionamiento con la población colombiana y sobre esa población, pues, sobre esos ingresos pues no se estaba causando tributación. ¿Qué llama la atención de este nuevo criterio de tributación? Pues si ustedes se dan cuenta, nosotros partimos de estas consideraciones del pilar 1 de los BEPS que se han establecido por la OCDE, pero parte de la problemática que se ha generado es que la OCDE aún no ha terminado de identificar plenamente cuáles son los requisitos que se requieren, valga la redundancia, para establecer cuáles van a ser los elementos esenciales para determinar las cargas fiscales en cabeza de estas personas con presencia económica significativa. Colombia, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, adoptó su propio mecanismo para identificar, basándose en algunas normativas de otras jurisdicciones que han aplicado efectivamente e introducido dentro de su sistema jurídico el criterio de presencia económica significativa, y trató de resolver algunas de las problemáticas que se habían pactado o que se habían planteado durante la discusión del proyecto de ley, que estaba particularmente radicado a cómo iba a ser esa tarifa del impuesto sobre la renta cuando se generara una presencia económica significativa en el país. Lo segundo era qué se entendía o cuáles eran las actividades que podían considerarse como parte de la presencia económica significativa en nuestra jurisdicción. Y finalmente, y no por ello menos importante, si al estar, digamos, este nuevo criterio de tributación dentro del capítulo de las normas o de la flexibilización del concepto de establecimiento permanente, si implicaba o devenía a ello que toda la presencia económica significativa o una entidad que cumpliera con estos requisitos tuviese que cumplir de lleno con todos los requisitos que se han establecido en el ordenamiento tributario para los establecimientos permanentes. Entonces, digamos, aquí ustedes van a ver, y a lo largo de mi presentación ustedes van a encontrar que vamos a tener unas fechas que siempre están en color rojo. Y fíjense que esta última parte de esta creación de nuestros nuevos impuestos, que es lo que me corresponde compartir con ustedes el día de hoy, muchos de estos criterios nuevos de tributación están sujetos en la aplicación efectiva de sus efectos a un plazo digamos, superior a la fecha de la expedición de la norma. Es así como todos los efectos derivados de la presencia económica significativa los empezaremos a ver desde el punto de vista netamente fiscal a partir de enero del próximo año. Y la primera pregunta es, ¿por qué nosotros, si tenemos una ley aprobada en el 2022, sus efectos fiscales se van a ver materializados en un año? Pues la reflexión, digamos, de lo que se ha establecido principalmente por la academia, es que en la medida en que este criterio de la presencia económica significativa no tiene siquiera una regulación plena por parte del organismo multilateral que lo ha venido desarrollando, pues lo que se espera un poco es que se pueda entender cuáles son aquellas definiciones respecto de los elementos básicos del entendimiento de esta presencia económica significativa a nivel multilateral, para así poder expedir las respectivas reglamentaciones en materia de impuestos en Colombia y que vía decreto se terminen regulando cómo se van a superar todas las dificultades que puede tener esta estructura. De otro lado, también digamos que el concepto de la presencia económica significativa dependerá mucho de la posición que los Estados Unidos tenga a la luz de la OCDE en la forma en cómo este pilar 1 de BEPS se va a terminar reglamentando. ¿Por qué? Porque en últimas, la gran mayoría de corporaciones que se están o que van a poderse ver eventualmente implicadas a tener que cumplir con estas cargas formales en jurisdicciones distintas, pues son las compañías multinacionales norteamericanas, que son de las compañías que más crecimiento en la economía digital tienen. Entonces, siendo así, esto digamos pues tendremos todo este año para ver cómo va a surgir esa regulación en materia de la presencia económica significativa y veremos pues digamos que plenamente sus efectos fiscales sin perjuicio de la posibilidad de ir viendo o preparando durante todo este año cuáles son las medidas que se podrían adoptar
para cuando llegue el momento del cumplimiento de los deberes formales y materiales de esta nueva forma de tributación. Entonces, cuando abordamos, digamos, el concepto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la presencia económica significativa le aplica a todos los no residentes y no domiciliados en Colombia. ¿Por qué? Porque estas personas se convertirán en sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios siempre y cuando cumplan los requisitos que vamos a ver a continuación. Si no cumplen con esos requisitos, que son los que vamos a explicar en su momento, pues no serán sujetos de pagar el impuesto sobre la renta con atención a las tarifas que están expuestas en la diapositiva. En principio, ya que digamos hay sujetos que no son residentes o no domiciliados en Colombia, pero que por el desarrollo de cierto tipo de convenios o contratos están obligados al cumplimiento de estas cargas, como lo es, por ejemplo, todos esos contratos relativos a los servicios de importación de tecnología, como los servicios técnicos, la asistencia técnica, que a pesar de no tener una residencia en el país, pueden cumplir con este deber formal y material de pagar impuestos en nuestro país. Entonces, fíjense que superado, digamos, esto, y que esta presencia hace referencia a todo sujeto no domiciliado ni residente en Colombia, ese sujeto adicionalmente tiene que cumplir con la naturaleza de generar ingresos que sean provenientes de la venta de bienes o de la prestación de servicios a clientes o usuarios que estén domiciliados en Colombia. Y si cumple con ese requisito de la prestación de servicios o la venta de bienes en el país, con los parámetros que vamos a ver a continuación, estará obligado a pagar una tarifa que podrá ser el 3% de la totalidad de los ingresos brutos que genere en el país, o va a tener que ser sujeto del impuesto a través de la retención en la fuente, que sería del 10%. Entonces, ese es, digamos, como el marco general del concepto de la presencia económica significativa, y vamos a identificar que todo sujeto no residente y no domiciliado que ejecute venta de bienes o servicios, pues tendrá el cumplimiento de estas cargas. Entonces, fíjense ustedes que el artículo 20-3 que se adicionó al Estatuto Tributario señala que estos sujetos no tendrán la obligatoriedad de cumplir con estas cargas formales siempre que se tenga una interacción deliberada y sistemática con el mercado colombiano. Y la norma entra a presumir que existe una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano cuando se presentan estos dos requisitos. Lo primero es que yo tenga una interacción con más de 300.000 usuarios en mi jurisdicción, es decir, en Colombia, a través de cualquiera de los medios de comunicación digital. Cumplir con esto es grande, pero digamos que no es incumplible, o que se permita la posibilidad de visualizar precios y realizar pagos en pesos colombianos. Entonces, cuando se entiende, digamos, que se tiene esa interacción con ese volumen de usuarios o se permite visualizar y pagar en pesos colombianos, la norma fiscal entiende que un no residente no domiciliado en Colombia tiene una interacción deliberada como primer requisito. El segundo de ellos es que de esa interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano se obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 31.300 VTs, que para el año 2023 nos estarían dando operaciones de 1.327 millones de pesos. Y todas estas operaciones superiores a 1.320 millones de pesos serán todas de las que sean derivadas de la venta de bienes o de la prestación de servicios. Estos criterios de la interacción deliberada en cuanto al número de usuarios y en cuanto a la cuantía, como los comentaba y en su momento lo revisábamos cuando estábamos haciendo el análisis de la exposición de motivos, hacen referencia a los países que efectivamente ya han instrumentado la presencia económica significativa en Colombia. Particularmente estos dos requisitos de interacción y de ingresos están cifrados a la misma normatividad que actualmente tiene la India. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con los criterios BEPS del Pilar 1 de BEPS? Que las operaciones que se establecen por parte de la Comunidad Económica Europea hace referencia a operaciones por encima de 5 millones de euros, que estarían efectivamente enfocadas a operaciones de grandes corporaciones y multinacionales. Con los topes que se han establecido en el país, cumplir con esta interacción pues puede establecer y ampliar el marco de quién va a tener que cumplir en el año que sigue con el cumplimiento del deber material de pagar impuestos sobre la renta en Colombia por este concepto.
Si ustedes me devuelvo un poco, me devuelvo nuevamente a la diapositiva anterior, y es que si ustedes se fijan, acá estoy haciendo un énfasis en el criterio de prestación de servicios. El artículo 20-3 del Estatuto Tributario nos hace una primera aproximación al concepto de servicio, y fíjense ustedes que él trata de resolver parte de las problemáticas que en su momento se habían planteado cuando se estaba discutiendo el proyecto ante el Congreso de la República, y establece o empieza a generar una definición no taxativa, sino enunciativa de los elementos que pueden constituir el componente de servicios, al establecer que se entiende como servicios todos los servicios que se generan de publicidad online, que pueden tener contenidos digitales, bien sea a través de aplicaciones móviles, de música o películas, así como toda plataforma de intermediación o cualquier otro servicio electrónico o digital que tenga como destinatarios los usuarios ubicados en el territorio nacional. Pero si ustedes se fijan, la norma dice entre otros. Así que cualquier mecanismo que pueda cumplir con la naturaleza de satisfacer una necesidad a través de la prestación de un servicio que cumpla con los dos requisitos, pues va a ser sujeto del cumplimiento de estos deberes. Parte de lo que también en su momento se había discutido cuando estábamos hablando de la consideración de la presencia económica significativa, era si al tener una presencia económica significativa y como se considera una flexibilización de ese concepto del establecimiento permanente, se entendía que toda entidad que tuviera este nivel de contacto con Colombia tendría la obligatoriedad de cumplir todos los deberes formales que le corresponden a los establecimientos permanentes. Entonces, llámese tener contabilidad, presentar su declaración informativa, su documentación comprobatoria si estaba realizando operaciones que pudieran ser sujetas de precios de transferencia, todas las cargas que pudieran ser sujetas de un establecimiento permanente, si eso se iba a convertir y cuál iba a ser el nivel de competitividad que podía afectarse con ocasión de estas medidas. Aquí la norma y pues el artículo 20-3 del Estatuto Tributario que quedó contenido en la ley de este gobierno, pues lo que establece al final es que estas consideraciones del cumplimiento de todos los deberes formales no van a estar en cabeza de este contribuyente, porque no va a tener que cumplir con todas estas cargas, pero la pregunta que surge acá es, ok, ¿y cómo se van a hacer esos procesos de fiscalización cuando la medida del contribuyente sea presentar la declaración sobre el 3% de los ingresos brutos y no la vía de la retención en la fuente? Entonces, digamos, antes de entrar al impuesto al patrimonio, pues lo que me gustaría como dejar un poco sobre el tintero de este primer capítulo es que esta norma, digamos que tiene un criterio innovador, el propósito que se establece pues va alineado con los principios que Colombia debe cumplir por ser parte de la OCDE, pero pareciera que todavía estamos un poco crudos sobre el cumplimiento de la forma en cómo efectivamente se va a cumplir. Y pues al final, digamos, a pesar de que trataron de resolverse algunos de los interrogantes que se habían generado en su momento con la discusión del proyecto, lo cierto es que pues vamos a tener que ver qué pasa a lo largo de este primer semestre del año para ver si en el segundo semestre del año logramos tener una mayor claridad respecto de la forma y la metodología en virtud de la cual este impuesto pues va a tener efectos plenos a partir del año 2024. El segundo impuesto que nos corresponde en el momento, en el día de hoy, hace referencia al impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio pues ya en su momento lo habíamos hablado. En Colombia se sabe que el impuesto al patrimonio pues es un impuesto que ha sido recurrente independientemente del gobierno que esté de turno, que se ha impuesto, pero se diferencia, digamos, este tributo, este nuevo tributo que queda en la ley de los que se han considerado anteriores por una serie de críticas que vamos a ver. Digamos, va a empezar por las críticas antes de empezar a explicar un poco el concepto y los elementos que se han contenido dentro de este impuesto, porque parte de la problemática que se ha planteado con ocasión de este impuesto es que por la forma en cómo está redactado y la forma de la valoración de ciertos activos, pareciera ser un impuesto que tenga como vocación castigar la creación y la acumulación de capital. Y en últimas, y con base incluso en algunos de los comentarios que Camilo ha manifestado
y que lo vamos a ver en la parte final de mi intervención con el capítulo de las derogatorias. En Colombia, con esta nueva creación de estos impuestos y con las derogatorias que se han establecido en la ley 2277, se premia el consumo y se castiga el ahorro y la capitalización. ¿Cuál es la consecuencia de premiar el consumo y castigar el ahorro y la capitalización? Desde el punto de vista económico, pues al final es despatrimonializar la economía, con las consecuencias negativas que eventualmente ello pueda tener a largo plazo, e inclusive considerar la sostenibilidad económica, valga la redundancia, sostenible de una nación que premia el consumo en vez del ahorro. Entonces, ¿qué encontramos, digamos, sobre este impuesto? ¿Cómo quedó el impuesto ya, digamos, en la ley? Entonces, lo primero, vamos a hablar de los sujetos pasivos. ¿Quiénes están obligados al cumplir con estas cargas? Pues todas las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que sean declarantes del impuesto sobre la renta o que hagan parte de los regímenes suplementarios del impuesto sobre la renta, es decir, que toda, por ejemplo, las corporaciones que hacen parte del régimen tributario simple quedan obligados a cumplir con esta carga si cumplen con todos los elementos constitutivos del impuesto. Se mantiene, digamos, toda la consideración de las sucesiones ilíquidas o causantes y sin residencia en el país, digamos que ese elemento siempre ha estado en todos los impuestos al patrimonio que hemos conocido. También están todas las personas naturales, nacionales, extranjeras que no tengan domicilio o residencia en el país, respecto de los bienes que posean en Colombia, y aquí pues digamos se establece cuando esa posesión es indirecta a través de un establecimiento permanente. Cuando se presenta uno de esos supuestos, lo que establece actualmente la ley 2277 es que quien tendrá el deber de cumplir con esta carga formal y material será el establecimiento permanente ubicado en el país. Y finalmente se entenderá que también son sujetos del pasivo del impuesto al patrimonio todas las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta, que posean bienes diferentes a acciones. Y entonces se establece acá la norma y lo describe, digamos, de señalar que todas las empresas que tengan inmuebles, yates, lanchas, obras de arte, aeronaves, derechos mineros, derechos petroleros, van a tener que cumplir con estas obligaciones del impuesto al patrimonio. No tendrán que cumplir, por su efecto, las sociedades o entidades extranjeras cuando estas sociedades se desarrollen operaciones de arrendamientos financieros, siempre y cuando todo ese cumplimiento de los deberes de arrendamiento financiero se hagan a través del canal cambiar. En ese caso, digamos, las sociedades quedarían exentas del cumplimiento de ser considerados sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Es decir, las sociedades nacionales pues no serán sujeto pasivo de este tributo. Bueno, entonces identificado quién, lo segundo que tenemos que contestar es por qué se genera esta obligación de cumplir con el pago del impuesto al patrimonio. Y es así como el artículo 294-3 del estatuto señala que el impuesto al patrimonio se genera sobre el patrimonio líquido que sea igual o superior a 72.000 VTs. Teniendo en cuenta que la VT está sobre el orden de 42.000 pesos, pues estaremos hablando de patrimonios líquidos que sean de aproximadamente 3.053.664 millones de pesos que se posean a partir del 1 de enero. Para ello, pues para determinar el patrimonio líquido, ya vamos a ver un poco, digamos, el resumen de cómo se hace este proceso de depuración. Yo tengo que restarle naturalmente las deudas que sean fiscalmente procedentes y tendré que tener en cuenta estas reglas de valoración de ciertos activos, sobre las cuales vamos a profundizar un poco más adelante, para tratar de identificar mi patrimonio líquido sobre el cual se aplicará la base y la tarifa. ¿Cuál es la diferencia entonces de este impuesto al patrimonio de hoy, de esta reforma, con los impuestos al patrimonio anteriores? Pues lo primero que se puede decir como de diferencia más relevante es la temporalidad. Digamos que en Colombia siempre se ha tenido en el argot popular que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. La diferencia es que pues en este concepto del impuesto al patrimonio se elimina, digamos, esa presunción y se establece el impuesto
como un impuesto temporal, a pesar de que más adelante vamos a ver que hay alguna parte que hace referencia a una parte de la temporalidad, pero es relativa a la tarifa, no a la consideración del elemento del impuesto. Y fíjense ustedes que desde el año 1935 a la fecha, pues la consideración plena de que el impuesto se cause a 1 de enero, pues digamos no había sucedido en la historia reciente, desde los 100 años que hemos tenido este impuesto. Lo segundo es que como el impuesto tiene un carácter permanente, quiere decir que el mismo se causa todos los 1 de enero de cada año, y entonces en esa medida, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, uno tendrá que hacer una evaluación de cómo está contenido su patrimonio líquido para identificar el 1 de enero si usted tiene o no tiene la obligatoriedad de cumplir con este deber formal y material. Entonces fíjense ustedes que al final el patrimonio tiene un tema, y es que el patrimonio es fluctuante. Uno no tiene el mismo patrimonio todos los años. Uno puede tener vocación de que el patrimonio crezca, uno puede tener vocación que el patrimonio decrezca por diferentes factores. Pero si ustedes se fijan, y lo vamos a ver en la última parte que describe el impuesto al patrimonio en nuestro país, toda consideración que tenga como efecto que haya una reducción del patrimonio será un indicio para que la administración tributaria pueda ejercer sus actividades investigativas y eventualmente sancionatorias por las minoraciones negativas que se puedan generar en el patrimonio. Y lo cierto es que el patrimonio, no hay nada más no estático que el patrimonio de una persona. Entonces vamos después, digamos, determinado quién, el por qué, vamos a ver, digamos, cómo se causa la base gravable. Y entonces, para calcular la base gravable, se adicionó el artículo 295-3 del Estatuto Tributario, que determina lo siguiente: yo tengo un patrimonio bruto, que es mi patrimonio bruto fiscal. En ese momento le resto todos los pasivos que sean fiscalmente procedentes. Aquí voy a tener una consideración de una base gravable inicial, y para las personas naturales, la norma incluyó la posibilidad de restar las primeras 12.000 VTs del valor de la casa o habitación. Cuando estamos hablando de 12.000 VTs, estamos hablando sobre el orden de 500 millones de pesos, en donde yo puedo restar de mi base gravable esas primeras 12.500 VTs. Pero entonces la norma lo que dice es lo siguiente: puedo restarla de mi casa o habitación. Y entonces, ¿qué pasa si yo vivo en la mitad, una parte del tiempo en Barranquilla y otra parte del tiempo en Bogotá? La norma me dice que yo tengo que considerar que es el lugar en donde yo habitualmente vivo más tiempo para que se pueda considerar esa como la casa de habitación. Entonces ese será un análisis que en su momento ustedes tendrán que identificar, porque esa será la base que les va a permitir restar las primeras 12.000 VTs para determinar la base gravable depurada, y ahí poder hacer la aplicación de las tarifas progresivas a las cuales nos vamos a referir más adelante. Para la consideración de la base y para poder llegar a la base gravable depurada, como les comentaba, existen unas reglas especiales para determinar la valoración de cierto tipo de activos. Y acá, digamos, lo que se consagró en la ley 2277, se establecieron 3 criterios, pues que en su momento ya habíamos abordado, y quiero, digamos, acá voy a ser muy incisiva en la diferencia de lo que se presentó en el proyecto y finalmente cómo quedó, sin perjuicio de las consideraciones que se pueden generar o las preocupaciones que se pueden generar sobre estas nuevas reglas de valoración de los activos para la determinación de la base gravable. Y son particularmente 3 tipos de bienes. Cuando yo estoy hablando de bienes que son acciones o cuotas de interés social que no cotizan en la bolsa de valores, voy a tener que tener en cuenta unas reglas de valoración que vamos a hablar a continuación. Pero si yo tengo activos o acciones que cotizan en la bolsa de valores, tendré que tener unas reglas de valoración que tendré que evaluar el 31 de diciembre para saber si el 1 de enero estoy obligado. Y la tercera es todas las participaciones que yo tenga en todos esos esquemas de protección patrimonial que se establecen en el exterior. Llámese fundaciones de interés privado, trust, fideicomisos, que se constituyan en el extranjero, también van a tener la obligatoriedad de regirse bajo las reglas de valoración que vamos a hablar a continuación. Entonces empecemos por el primero. ¿Qué pasa con las acciones o cuotas de interés
que tiene un contribuyente que no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, lo que dice la norma que finalmente terminó aprobada y que pues, se consta en el artículo 195-3 del Estatuto Tributario, dice lo siguiente, dice que el costo de esas acciones o el valor de esas acciones para determinar la base será el valor del costo fiscal y no el costo intrínseco. Pero el costo fiscal se tendrá que actualizar en virtud de las reglas que se establecen en el artículo 73 del Estatuto Tributario. Es decir, yo anualmente tendré que hacer el proceso de actualización para determinar cuál será el costo fiscal actualizado. ¿Qué sucede si yo anualmente realizo, pues tengo mis acciones, digo, las adquirí en un periodo determinado y anualmente las actualizo? Y de la sumatoria de esas actualizaciones me da que tengo un mayor valor que el valor intrínseco de las acciones. Entonces, lo que la norma en este caso establece es que cuando el costo fiscal resulta ser mayor que el valor intrínseco, se considerará como costo o como valor para efectos del impuesto al patrimonio el valor intrínseco. Y se hace una consideración especial que surgió, digamos, también parte de los debates del proyecto de la reforma tributaria, que hacía referencia a qué pasaba con las acciones que se habían poseído antes del 1 de enero del 2006. En ese caso, pues se entendía o se entiende para efectos del impuesto al patrimonio que todas las acciones adquiridas con anterioridad se entenderán adquiridas a partir del 1 del año 2006. Y finalmente, se establece aquí que el valor intrínseco será el valor intrínseco contable al 1 de enero de cada año y será pues naturalmente la consideración que establece el Código de Comercio, que establece que el valor intrínseco es el valor del patrimonio contable sobre el número de acciones suscritas y en circulación. ¿Qué cambió entonces de lo que se presentó a lo que quedó? Pues lo más importante para nosotros es que cambió la determinación del valor. Porque inicialmente, y si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el webinar que hicimos en el mes de septiembre, se decía que el valor sería el valor intrínseco. Inclusive, ni siquiera se definía si el valor era el intrínseco contable o era el valor intrínseco fiscal. Porque una consideración para determinar efectivamente si yo estoy obligado al cumplimiento de unas cargas o las otras dependería de factores que nada tienen que ver con la capacidad contributiva del contribuyente. Entonces, al final, establecer que estamos hablando de un costo fiscal actualizado, pues resuelve parte de los problemas que en su momento se me han planteado respecto de la capacidad contributiva que podía efectivamente tener el contribuyente cuando tenía que cumplir con estas consideraciones. No obstante, de una u otra manera, a pesar de que este punto particular para las sociedades que no cotizan en bolsa, pues queda resuelto, lo cierto es que al final, si yo tengo una consideración de establecer un valor intrínseco, pues lo cierto es que no necesariamente el patrimonio genera las consideraciones de este patrimonio generan efectivamente una capacidad de pago, porque no siempre las sociedades en virtud de las cuales yo pueda tener acciones son rentables y son redituales mi inversión con la capacidad contributiva que yo puedo llegar a tener. En la norma, y con el propósito de generar, digamos, un alivio para los emprendimientos, se estableció una excepción a la valoración del costo fiscal para determinar que cuando se cumplen los requisitos que ustedes evidencian en la diapositiva, el costo o el valor que se podría calcular para identificar el impuesto al patrimonio de acciones que no cotizan en la bolsa fuera el costo. Y entonces el Estatuto Tributario actualmente consagra lo siguiente: si yo tengo acciones de una empresa que se considere un negocio innovador, y entonces acá la pregunta es, ¿y qué es un negocio innovador? Se entiende que es un negocio innovador todo aquel negocio que tiene como propósito el uso de las tecnologías o programas de investigación y desarrollo que hayan sido previamente avalados por el Ministerio del Comercio o en MinCiencias. Se entenderá, gracias, excusa, gracias, muy amable. Se entenderá que en ese caso yo puedo cumplir con ya uno de los primeros 4 requisitos para valorar mis acciones a través del costo pleno. Pero adicionalmente a esto me dicen lo siguiente:
esa sociedad o ese emprendimiento que usted tenga, que es innovador, que cuenta con el concepto favorable del ministerio, tuvo que haber recibido en los últimos 4 años inversiones de capital de aproximadamente 105.000 VTs, es decir, inversiones de capitalización de hasta 4.400 millones de pesos, y siempre y cuando esas inversiones no superen el 5% del capital social. Y adicionalmente a eso, si usted quiere que sus acciones sean consideradas para efectos del impuesto al patrimonio con valor del costo, lo que usted tiene que identificar es que su sociedad no haya tenido renta líquida gravable al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y finalmente, para que se pueda cumplir con todos estos requisitos y se pueda generar esa valoración, el costo fiscal de las acciones de uno o de los demás socios nuevos que no sean los fundadores o constituyentes de la sociedad deben ser cuando menos 3 veces el valor intrínseco del total del patrimonio. Entonces, si se cumplen con estos 4 requisitos, la valoración de las acciones será el valor del costo. Esa fue la metodología que finalmente el gobierno determinó para proteger los emprendimientos. Habrá en su momento que valorar que efectivamente o en la estructuración de estos emprendimientos se cumplan con estas reglas para que este tratamiento preferencial se mantenga durante los primeros 4 años. Si se pierde alguno de los requisitos, pues entonces se considerará que las reglas para determinar la base son las reglas que hablamos anteriormente, que será el costo fiscal de las acciones. Bueno, ese sería como el primer escenario de las acciones que no cotizan en bolsa. ¿Qué pasa con las acciones que sí cotizan en la bolsa de valores? Entonces lo que se establece o lo que se establecía, digamos, en el proyecto de ley era que el valor de las acciones se consideraba como el costo del último día hábil que esas acciones tuvieran en el mercado de valores en donde estuvieran cotizando. Y entonces en ese momento uno decía, el 31 de diciembre, pues yo tengo que estar súper pendiente de cuál va a ser ese valor, porque el valor de mercado va a ser el que me va a determinar a mí cuál es el valor para efectos del impuesto al patrimonio, con todas las críticas que eso, digamos, podía llegar a tener. ¿Qué se terminó reflejando en esta reforma tributaria? Lo que se terminó estableciendo es que ya el valor no va a ser el del último día hábil, o sea, 31 de diciembre a las 12 del día, sino que lo que se establece es, usted tiene que coger el valor promedio de la negociación de la acción en el mercado del año inmediatamente anterior y ese promedio será su costo fiscal. Y entonces aquí volvemos a la misma duda que se ha generado. Realmente un promedio del valor en un mercado especulativo como el mercado público de valores puede llegar a determinar efectivamente la capacidad de pago del tenedor de las acciones. Y entonces pensemos en 2 escenarios. El escenario súper favorable, que digamos se ha discutido mucho, es en ese año se presenta una OPA y entonces en esa OPA lo que termina generando es un incremento del precio de las acciones y eso afecta el valor promedio. Eso realmente, si yo tengo el 1%, realmente ese promedio me incide en mi capacidad contributiva. Escenario número 2. Si yo tengo una sociedad que cotiza en la bolsa de valores y por efectos, digamos, de la negociación del mercado, el precio de la acción cae y yo tengo pérdidas que determinan un menor valor, porque al final el promedio se baja y podría no ser considerado como consecuencia de esa minoración sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, entonces necesariamente voy a tener una fiscalización. Entonces parte de la reflexión de esto es que al final esto pareciera ser muy injusto porque lo que termina determinándose al final es que tener acciones en bolsa depende del alia de la fluctuación del mercado de valores para el establecimiento de las cargas que se deben cumplir en materia del impuesto al patrimonio y con base en las tarifas que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y el tercer escenario hace referencia a todas las participaciones que se generan en todos los mecanismos internacionales de protección de capital. Entonces, fundaciones de interés privado, trust, negocios fiduciarios que tengan como mecanismo temas de protección patrimonial o inclusive de planeación sucesoral en el futuro, también tienen unas reglas especiales de valoración.
Y en su momento, cuando discutimos esto, cuando esto era un proyecto de ley, se decía, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque al final tenía dos conceptos que pues eran novedosos y generaban una serie de complicaciones. La primera era que la norma inicialmente establecía que el valor patrimonial de los activos era el patrimonio neto subyacente, palabra que creo que todavía seguimos sin entender porque no existe una definición jurídica ni contable sobre ese concepto. Y entonces esa palabra se borró del mapa y lo que se estableció en la actual reforma, en este mismo artículo 295-3, es que el valor se asimilará a la valoración que se tiene en el estatuto tributario para la valoración de los derechos fiduciarios. Y lo segundo es que en su momento la norma o el proyecto de ley establecía que se debía reportar al beneficiario final. Y entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a identificar la forma real de determinar quién es ese beneficiario final para el cumplimiento de este deber formal? ¿Por qué? Porque es que las consideraciones de los beneficiarios finales pueden tener muchas características y a veces podía generarse un tema de que no necesariamente el beneficiario final fuera la persona que efectivamente se estaba lucrando de esos bienes. Y entonces la norma lo que trató de resolver para las consideraciones del beneficiario final son los tres escenarios que quedan planteados en la diapositiva y que voy a proceder a explicar. El primero es cuando yo tengo un beneficiario final condicionado o que no tiene la calidad de controlante. Es decir, yo tengo, digamos, yo soy nieta de una persona que tiene una fundación de interés privado y establece que yo podré ser beneficiario de unos recursos que estén en esa fundación siempre y cuando yo termine un doctorado, por ejemplo. Esa sería la condición de un beneficiario final condicionado. Si yo no termino el doctorado, pues no voy a tener derecho a esa consideración de beneficiario final. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma acá? Es, si yo tengo beneficiarios finales que estén condicionados, pues en últimas, para determinar quién tendrá la carga de cumplir con este deber formal, se entenderá que es el fundador, constituyente u originario hasta que el beneficiario deje de ser un beneficiario final condicionado o no controlante y hasta que obtenga el control. Superado ese momento, es decir, con el título en mano del doctorado, en ese momento yo dejo de tener la calidad de un beneficiario condicionado a ser un beneficiario efectivo y en ese caso pues ya tendría yo el deber formal de cumplir y pagar con el impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa entonces? Y ese es, digamos, como el primer escenario. El segundo escenario es, ¿qué pasa si el socio, si el fundador de esa entidad o constituyente fallece y tengo una dificultad para identificar quiénes son los beneficiarios finales? Entonces, lo que se establece por parte de la norma que trata de resolver estas problemáticas de la identificación del beneficiario final es que será la sucesión ilíquida quien tendrá la responsabilidad de cumplir con el impuesto al patrimonio hasta el momento en que se haga la adjudicación a las personas que por ley puedan llegar a tener derecho a acceder a cada uno de esos beneficios. Y el tercer escenario, cuando existe una indeterminación del beneficiario final o del constituyente. ¿Y esto cómo puede pasar? Puede pasar por muchas razones. Pero supongamos que yo tengo un constituyente, pero ese constituyente no crea directamente la sociedad, sino que lo crea a través de conductos y apoderados generales que no permiten la identificación inicial de ese fundador, por ejemplo. En ese caso, lo que la norma establece es que cuando hay una imposibilidad práctica de identificar quién es el constituyente para dar cumplimiento a ese deber formal, se entenderá ahí sí que le aplicarán las reglas de los beneficiarios condicionados. Y entonces aquí viene la primera pregunta y es, ¿realmente una persona que tiene sujeto el ejercicio de un derecho a una condición debería pagar impuestos por ese concepto? ¿Realmente se atribuye, y volvemos a la misma discusión que en su momento tuvimos en el mes de septiembre, se corresponde con la real capacidad contributiva de una persona? Eso será un tema pues que será objeto de discusión porque realmente sobre ese escenario no hay claridad y algunas veces esa identificación o lo que va a terminar sucediendo es que todo el mundo va a tener que identificar sí o sí su beneficiario final o agotar los esquemas de beneficiarios condicionados para el cumplimiento de estas obligaciones, lo cual pues desestructura una cantidad
de mecanismos que sirven para el cumplimiento de otros propósitos que son al margen de los temas netamente tributarios. Y finalmente, en materia del impuesto al patrimonio, se resuelven unas dudas que estaban contenidas en el proyecto de reforma, de cuando el proyecto era meramente una reforma, y era qué pasaba con todas estas reglas de valoración, porque al final yo iba a terminar cumpliendo impuesto al patrimonio sobre unas bases gravables y otros impuestos, particularmente impuestos sobre la renta, sobre bases distintas. Entonces lo que termina estableciendo aquí la norma es que todas estas reglas de valoración de los activos son única y exclusivamente para el cumplimiento de las cargas en materia del impuesto al patrimonio. Es decir, no se va a considerar para efectos del impuesto sobre la renta la valoración de las acciones o participaciones que se tengan en todos estos esquemas fiscales, y solamente se tendrá en cuenta para la valoración de las reglas en materia del impuesto al patrimonio. ¿Listo? Eso sería como, digamos, la metodología y el cierre de cómo está consagrado y cómo quedó este impuesto en nuestro país. Denme un segundito, por favor. Ok, bueno, entonces terminado este segundo impuesto y con todas estas consideraciones en cuanto a la base, vamos a ir al tercer elemento, o bueno, al cuarto elemento de este tributo, perdón, la tarifa, y es esto cómo quedó. Entonces el artículo 296, raya 3 del Estatuto Tributario, que se adicionó con esta ley, lo que establece es que la tarifa va a estar considerada en lo que se denomina por parte del Gobierno Nacional, o pues digamos ya con la aprobación del Congreso de esta ley, como una tarifa progresiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está cifrado en valores de VT, pero digamos que en las primeras dos columnas está en pesos. Si yo tengo un patrimonio líquido que va de cero hasta las 72.000 VTs, lo que voy a tener es una tarifa de cero y por lo tanto voy a tener un impuesto a cargo de cero. A medida que mi patrimonio líquido va en ascenso, pues entonces respecto de la base gravable, la tarifa va siendo progresiva para que al final se establezca que en la parte más alta, digamos, de patrimonios que sean superiores a 10.130 millones, pues yo estaré pagando tarifas del 1,5% más 1.420 VTs. Como les comentaba al comienzo, digamos, parte de lo que se planteaba en este impuesto era que este impuesto tenía un carácter de temporal. No obstante, esto pues no es del todo cierto, porque la única temporalidad que se establece hace referencia a la eliminación o a la materialización temporal de uno de los rangos de las tarifas. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, yo tengo tarifas que van desde el 0 hasta el 1,5%, y lo que establece la norma actual es que cuando yo estoy a partir del año 2027, lo que va a desaparecer es la tarifa del 1,5%, pero no desaparece el impuesto. Entonces digamos que son apreciaciones conceptuales que son completamente diferentes. Para, digamos, abundar un poco con el tema de este impuesto y con parte de las consideraciones que yo les estaba generando un poco al comienzo de la explicación del impuesto al patrimonio, la reforma tributaria de este gobierno lo que establece es la posibilidad de establecer facultades sancionatorias en cabeza de la administración de impuestos, y establece, digamos, la norma lo siguiente, que cuando se generen maniobras que tengan como fin o propósito realizar reajustes para la determinación de la base, ya sea contable o tributariamente, que tengan como propósito realización de reajustes improcedentes de los valores patrimoniales de las acciones o las cuotas, que se declaren pasivos que sean inexistentes, o que se contemplen provisiones que fiscalmente no son procedentes y que tengan como vocación minorar el patrimonio líquido, la DIAN va a tener plenas facultades para iniciar procesos de fiscalización por estos conceptos y de imponer las sanciones por inexactitud por todos estos conceptos. Pero fíjense que, digamos, esto está muy bien, o sea, la idea
de que se establezcan estas facultades sancionatorias, pues tienen como propósito darle dientes a la administración de impuestos cuando lo que se quiere es evadir impuestos. Pero fíjense ustedes lo que dice al final esta parte de la norma que a mí me parece, digamos, por lo menos preocupante, y es que todo contribuyente que tenga una disminución de su patrimonio de un año a otro será el primer sujeto de fiscalización. Y no necesariamente tener una minoración del patrimonio implica que yo esté generando un escenario de elusión o de evasión fiscal. Entonces, parte del problema de esto es que se va a volver un tema muy complejo y los temas probatorios de la identificación de los patrimonios líquidos va a ser súper importante para que uno pueda tener dientes suficientes para defenderse de las posibles fiscalizaciones que la DIAN pueda llegar a realizar por estos conceptos. Finalmente, digamos, sí, yo creo que lo que más nos interesa a muchos de nosotros con relación a este impuesto es, bueno, todo esto está muy bien y esto cómo queda, ¿cuánto eventualmente me tocaría pagar? Entonces nosotros acá hicimos un ejercicio de plantear con base en cierto tipo de patrimonios cuánto sería el valor del impuesto a cargo. Entonces partamos, por ejemplo, estos obviamente son ejemplos teóricos, cada quien tendrá que hacer en su momento su proceso de depuración, pero por ejemplo podemos partir de un escenario de un patrimonio líquido de 5.000 millones de pesos, un patrimonio bruto de 5.000 millones de pesos, con unos pasivos que fiscalmente sean procedentes del orden de 2.000, y ahí me daría que yo tengo 3.000 millones de pesos, es decir, el tope de las 72 VTs. Si ustedes se dan cuenta, yo a ese valor, a ese patrimonio líquido 1, le restaría la primera casa de habitación, 500 millones, y me daría una base gravable de 2.553 millones de pesos. En ese escenario, personas que puedan tener una consideración de patrimonios brutos de 5.000 y pico de millones podrían tener una tarifa cero. Esto implica que toca presentar la declaración, pero que no voy a tener el deber de pagar impuestos. Pero vamos al escenario, por ejemplo, 4, un patrimonio de 15.000 millones de pesos, un patrimonio bruto. Yo tengo exactamente esta misma base de pasivos pues para el ejemplo teórico. En ese caso, el valor del impuesto a cargo, por lo menos hasta el año 2027, será del 1,5% más 1.400 VTs, tendré que pagar anualmente 248 millones de pesos. Piensen un poco que, por ejemplo, esta consideración del patrimonio sea de bienes que no tienen la capacidad productora de renta para el accionista, si esto pudiera o no tener tintes confiscatorios desde el punto de vista de lo que efectivamente al contribuyente le tocaría sacar o vender sus bienes para poder pagar el impuesto al patrimonio. Bueno, en tercer lugar, digamos, de lo que me corresponde conversar con ustedes el día de hoy, hace referencia a todos los impuestos saludables o medioambientales. Digamos, acá se diferencia, pues, por lo menos en cuanto a la diapositiva, porque creo que no la puse en color rojo, a pesar de que les había dicho que todas las cosas que han quedado sujetas al cumplimiento las iba a enunciar en color rojo. Estos impuestos saludables y medioambientales, la aplicación plena de sus efectos va a estar a partir de noviembre de este año. Entonces, esto, digamos, les va a permitir a todos los que estén obligados al cumplimiento de estos deberes a tratar de hacer valoraciones financieras de sus costos, porque como lo vamos a ver, y pues me anticipo, digamos, a dar la primera conclusión de estos temas, es que todos estos impuestos lo que van a afectar es el precio de venta, al final de lo que se genera por la venta o importación de esos bienes, es precio de venta. A mayor precio de venta, pues al final yo tengo que tomar decisiones de naturaleza administrativa para mitigar ese impacto que no me vaya a terminar generando pérdidas de competitividad en el mercado en el cual me estoy desarrollando. Y estos impuestos son 3. Está de un lado el impuesto al consumo de las bebidas azucaradas, de otra parte tengo todos los impuestos al consumo de productos ultraprocesados o con alto contenido de azúcares añadidos, y el tercero será el impuesto a las bolsas plásticas de un solo uso. ¿Por qué se crearon estos impuestos? Digamos que ustedes, desde el punto de vista del proyecto de ley que se presentó por el gobierno y que hoy día está contenido en esta ley, este gobierno ha traído como bandera la protección del medio ambiente, y en esa medida, al establecer mayores cargas para
generar un menor o un uso más racional de este tipo de insumos, pues al final lo que va a generar es, en teoría, un menor consumo y una protección indirecta al medio ambiente. Lo mismo sucederá con la protección a la salud, sin perjuicio de que no se trata este foro y este webinar de hablar sobre la reforma a la salud. Parte de lo que se plantea por parte de la reforma tributaria, indirectamente, y el doctor Camilo lo explicó muy bien en su momento cuando hicimos el webinar del mes de septiembre del año pasado. Cuando estos impuestos se crearon en su momento, lo que trataban era de decir, si yo pongo que estas cosas sean muy costosas, la propensión al consumo va a disminuir, y en la medida en que la propensión al consumo disminuye, lo que terminó generando es una menor congestión del sistema de salud. Entonces vamos adelante con esto. Primer impuesto medioambiental es el impuesto al consumo de las bebidas azucaradas. Entonces, este impuesto al consumo, ¿qué es? En últimas, lo que genera, digamos, o se causa la obligación de pagar este impuesto al consumo cuando se genera producción, venta, retiro de inventarios o cualquier acto de disposición que implique la transferencia a título gratuito u oneroso de cualquier bebida que pueda ser considerada como una bebida ultraprocesada. No hace parte del hecho generador del impuesto, es decir, yo puedo tener cualquier acción de disposición de estos bienes o bebidas azucaradas en el mercado, cuando el productor o el comercializador lo que hace es que entrega estas bebidas azucaradas a los bancos de alimentos que han sido considerados como parte del régimen tributario especial, o que tengan la misma, o que sean administrados por las iglesias o cualquier confesión religiosa que haya sido aprobada por el ministerio. Entonces, fíjense ustedes una cosa, entonces si usted quiere vender bebidas azucaradas, se causa el hecho generador. Si usted va a donar las bebidas azucaradas a determinados sectores, para los bancos de alimentos, ahí no se causa el impuesto. Entonces, digamos que realmente en la forma en cómo está consagrado, lo que yo estoy tratando de hacer es propender la salud de todo el mundo. Porque al final, el que recibe el banco de alimentos, la bebida azucarada, también se puede enfermar si lo que recibe es pura gaseosa o puras bebidas azucaradas. Entonces, realmente la motivación que parecía estar planteada de la exposición de motivos de la ley, pareciera no ser tan clara en la consideración y ser netamente un tema de recaudo. Y bueno, listo. ¿Y qué es una bebida ultraprocesada? Pues acá ustedes van a ver que al final son todas las bebidas que no son alcohólicas, porque al final lo que se determina es un volumen, digamos que no pueden tener cierto tipo de volumen de alcohol en su producción, y se entiende que son todos los tipos de bebidas, azúcar, que tengan gas, que no sean con gas, carbonatadas, no carbonatadas, zumos, refrescos, jugos, jarabes, si son bebidas que están en polvo y luego se convierten en una bebida, todo eso llega a ser considerado eventualmente como una bebida azucarada. Y entonces parte de la primera reflexión que uno tiene que plantearse es que cuando uno como consumidor va a consumir una bebida, lo primero que uno tiene que pensar es, esto ya no es un jugo verde, porque inclusive si ustedes ven acá las consideraciones de los jugos verdes, cuando están hechos a base de verduras, también pueden ser bebidas azucaradas, y en ese caso voy a tener que pagar un mayor valor del precio sobre ese tipo de bienes. ¿Cuáles son? Pues son todos estos productos que pues naturalmente no los vamos a ver acá uno a uno, pero son todos los productos que se establecen en estas partidas arancelarias. Entonces, si usted es un importador o un comercializador de cualquiera de estos productos, piense que usted ya es sujeto pasivo del impuesto y que al final esto le va a generar un mayor valor en el costo de su producción o de su venta de los bienes al público como tal. Y acá pues inclusive hace poco yo escuchaba algunas críticas sobre ciertos sectores que pareciera que incluso me llamaba mucho la atención de una empresaria que vende productos que se caracterizan por ser saludables, y ella manifestaba que al final hay productos que provienen de la naturaleza que al quedar comprendidos dentro de las partidas arancelarias pues no pueden ser bebidas ultraprocesadas. O sea, el coco tiene
El coco tiene su azúcar, pero porque es el coco, no porque sea una bebida ultraprocesada, pero no obstante esto le va a generar lo mismo que va a generar los alimentos que vamos a ver a continuación con el impuesto a el consumo de cierto tipo de alimentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sujeto pasivo, o sea, cuando ya se hacen la producción o venta de los bienes, de todos esos bienes que vimos en esa lista, todos los productores o importadores tendrán la obligatoriedad de pagar este impuesto. ¿Cuál es la diferencia que al final terminó quedando en la ley 2277? Es que se suprime la consideración del vinculado económico del productor y el importador para poder ser también el considerado como sujeto pasivo, que yo creo que eso, digamos, por lo menos es rescatable de lo que quedó finalmente en la norma. También, y digamos con parte de la presión que en su momento realizaron los gremios, particularmente los gremios de los tenderos y el gremio de los panaderos, lo que se terminó estableciendo para este tributo y para el que vamos a ver a continuación es que se aumentaron los topes en VTs para considerar que realmente una persona pudiera ser considerado como sujeto pasivo del impuesto. ¿Por qué? Porque antes en el proyecto de la reforma tributaria se establecía que el impuesto se causaba cuando el productor o comercializador había generado ingresos hasta un tope de 3.500 VTs y realmente el tope de 3.500 VTs es una cifra muy pequeña. Entonces lo que se hizo fue subirlo a 10.000 VTs para no perjudicar ese sector del comercio. Y en ese caso, si se supera la cuantía, pues ya surgirá el deber de pagar el impuesto. En cuanto a la base, pues ustedes ya teniendo en cuenta cuáles son los productos, que el sujeto pasivo será el productor o el importador, tendrá que tener en cuenta, esperen un segundo que esto se me adelantó la diapositiva, acá. Este impuesto se debe liquidar sobre el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida o su equivalente, dependiendo de lo que se tenga en cuenta. Y acá pues también se hacen unas reglas de determinar cómo se debe calcular el impuesto cuando la bebida pues es a base de polvos, concentrados, mezclas o jarabes. Y se establece aquí que la base gravable se calculará con relación al contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida o el equivalente. ¿Cómo? Dependiendo de la forma en cómo se haya realizado el empaque por parte del productor de ese bien. Bueno, en cuanto a la tarifa, pues si ustedes se dan cuenta, esta tarifa pues va a arrancar el 1 de noviembre de este año, así que la primera parte de la tabla que está en la parte derecha de nuestra diapositiva establece que pues digamos para noviembre y diciembre, de que será el periodo de este año, pues yo tengo que evaluar cuál es el nivel de gramos que tengo y con base en eso aplicar la tarifa por cada 100 miligramos y dependerá, si es menor a 6 gramos de azúcares añadidos, pues tendré una tarifa de 0 pesos. Lo mismo sucederá para el 2024. Si ustedes se fijan en la tabla de abajo, a partir del 2025 se baja de 6 gramos a 5 gramos. Cuando estamos hablando de entre 6 gramos y 10 gramos de azúcares añadidos, vamos a hablar de una tarifa para el 2023 de 18 pesos, para el 2024 de 28 pesos, pero para el 2025 ya no va a ser entre 6 y 10, sino entre 5 y 9 gramos, y la tarifa será de 38 pesos. Y finalmente, lo que se establece es que todo que sea mayor a 10 gramos, para el año 2023 será de 35 pesos, para el año 2024 será de 55, y finalmente para el año 2026 y subsiguientes será mayor o igual, es no a 10 gramos, sino a 9 gramos y será de 65 pesos. ¿Qué pasa después del año 2026? Pues entonces esos valores se incrementarán conforme lo establezca la DIAN en el incremento de la VT. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta si ustedes son productores o importadores de estos productos? Es que al final estos impuestos serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, pero no serán descontables para efectos del impuesto al valor agregado. Ok. Entonces, eso digamos es las primeras consideraciones de cómo está materializado este impuesto al consumo. Vamos con el segundo, que es todos los productos comestibles ultraprocesados que tengan alto contenido de azúcar añadido.
Entonces, al igual que en el anterior impuesto al consumo, el hecho generador está constituido en la producción, venta, retiro de inventarios o cualquier acto que implique la transferencia a título gratuito u oneroso de estos bienes, así como la importación de los bienes o servicios. Al igual que con el impuesto de las bebidas, pues se establecen una serie de partidas arancelarias que serán las que van a causar el impuesto. Entonces, fíjense ustedes que quedaron excluidos el arequipe o el dulce de leche, no hace parte, digamos, parte de esto, entonces nos tocará cambiar el chocolate por arequipe. Tenemos, por ejemplo, todos los temas de embutidos, llámese salchichón, morcilla, todo ese tipo de cosas tendrán esos temas. Todos los artículos de confitería que no tengan cacao, incluido el chocolate blanco, pues al final el chocolate blanco no es chocolate. El chocolate y demás preparaciones que contengan cacao, todo el chocolate y el no chocolate queda incluido, mezclas de panadería. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá que todo lo que sean cereales van a quedar incluidos, con excepción del maíz, algunas harinas o sémolas quedan excluidas y quedan incluidas todos los productos de repostería menos el pan y las obleas. Entonces ya nos tocará comer de postre arepa, oblea con arequipe. Y demás que sean las consideraciones de bebidas preparadas o ultraconservadas también quedarán consagrados con este impuesto al consumo, al igual que todas las hortalizas, frutos secos, deshidratados, que uno entendería que son productos orgánicos. Estos también son productos que tienen alto contenido de azúcar y pues serán sujetos de este impuesto. Entonces, lo mismo, se mantiene la definición del sujeto pasivo, o sea, todo productor o importador será obligado al cumplimiento de estos deberes formales y se establece la misma limitación que se ha establecido para las bebidas azucaradas, y es que cuando se hacen ventas exclusivamente hasta por 10.000 UETs por esos conceptos, pues la persona no tendrá la consideración del sujeto pasivo. Esta norma fue, digamos, un logro del sector de panaderías para tratar de excluir, digamos, las pequeñas panaderías del cumplimiento de estas obligaciones en materia del impuesto al consumo. Con relación a la base gravable, entonces ya sabemos por qué, a quién, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cuándo se causa esta o cómo queda la base gravable? Depende de si yo hago una donación o un retiro de inventario, si yo hago una importación, si yo realizo un producto terminado, o si yo tengo un producto terminado en zona franca, o si yo realizo cualquier otra acción de disposición del bien, pues se va a determinar sobre esa, tengo que evaluar mi operación para determinar la base. Cuando estoy hablando de la donación o el retiro de inventarios, la base gravable se entiende como el valor comercial del bien en los términos que establece el artículo 90 del Estatuto Tributario. Si yo estoy hablando de una importación, o sea, es decir, traigo unos panes de Francia, lo que tengo que considerar es todos los impuestos aduaneros más el impuesto al consumo para determinar, digamos, la base. Si yo hago todos los productos en zona franca y los termino en mi zona franca, la base será todo el valor de todos los costos y gastos de producción de conformidad con el certificado de integración, más el valor de los impuestos aduaneros. Y si el importador es el comprador o el cliente está en un territorio aduanero nacional, pues la base gravable será el valor de la factura de venta más todos los tributos aduaneros. Y en los demás casos, pues la base será el precio de venta por el cual se establezca pues el valor final para el consumidor. En cuanto a la tarifa, pues también se establecen unas tarifas diferenciales que son ascendentes en el tiempo, empezando con una tarifa del 10% y a partir del año 2025 en adelante una tarifa del 20%, y al igual que lo establece para el producto de las bebidas azucaradas, este impuesto tendrá la consideración de ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta, pero no descontables para el de efectos del IVA. El tercero de estos impuestos, y para terminar, digamos, un poco esta parte de los impuestos saludables o medioambientales, me referiré a los impuestos plásticos de un solo uso. Esto porque se creó, digamos, parte de lo que se establecía y, digamos, conforme a la filosofía que fundamentó el proyecto que hoy día es ley, pues lo que se establece un poco en la exposición de motivos es que lo que se quiere es hacer una mitigación del impacto ambiental
y consecuencialmente que en la sociedad tiene el consumo excesivo del plástico. Entonces, parte de la consideración es, si usted me acredita que puede desarrollar procesos innovadores que permitan un adecuado reciclaje y recirculación de ciertos productos, que lo que terminan generando una contaminación superior, yo le voy a conferir a usted que no tenga que pagar este impuesto. Y todo esto, digamos, con base en lo que se establece en la exposición de motivos, pues va alineado con los principios de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han establecido desde el punto de vista medioambiental, particularmente los criterios de desarrollo sostenible de 12, 13 y 14. Entonces, al final, este impuesto lo que trata de combatir son lo que se denominan los riesgos externos o las externalidades. Como de un lado, los impuestos saludables lo que pretendían era que haya un menor uso del sistema de salud porque la gente come mejor. Lo que aquí se trata de establecer es que si yo tengo un plástico de un solo uso, pues si quiero seguir contaminando el planeta tengo que pagar más, y me van a innovar si yo, en vez de ir con la bolsa plástica, voy con el canasto de fique a hacer mercado. Entonces veamos en qué quedó consagrado o cómo quedó consagrada esta norma. Pues lo mismo, el hecho generador de este impuesto es la venta, fíjense acá, la venta, el segundo es el retiro para el consumo propio o la importación para consumo propio de los productos plásticos de un solo uso que sean utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces fíjense que no es solamente la bolsa que le dan a uno en el supermercado cuando uno va a hacer la compra, sino es la bolsa en virtud de la cual yo compro la libra de frijol. En ese caso también se causa el hecho generador del impuesto. Y entonces, como lo establece la causación del hecho generador, son todas las ventas que están efectuadas por los productores, y en ese momento se causa el impuesto con la fecha de emisión de la factura, cuando se hacen retiros para los consumos de la mercancía en la fecha en que se materializa el retiro, y en las importaciones pues será la fecha en la que se haga la nacionalización del bien. Aquí la norma, y con base, digamos, en estos criterios de desarrollo sostenible que ha establecido en Naciones Unidas, dice que no se causará el impuesto a los plásticos de un solo uso cuando el productor o el importador presente una certificación de economía circular que será desarrollada por el Ministerio de Ambiente. Entonces, pues tendremos que ver cómo se obtendrán esas certificaciones, qué requisitos se han de cumplir para que uno pueda estar exento de la causación del hecho generador de este impuesto, ¿vale? En cuanto al sujeto pasivo, pues igual que en los impuestos anteriores, será el productor o el importador, dependiendo de quién realice la acción. La base de gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, del embalaje o del plástico de un solo uso, y la tarifa es del 0,0005% de VTs por cada gramo del envase, empaque o embalaje. Bueno, eso es, digamos, como las consideraciones generales de esto. Me gustaría recapitular un poco que estos impuestos al final pues están enfocados desde mi juicio a una mayor generación del recaudo, y que al final lo que implica para todas las personas que van a tener el deber formal de pagarlo es considerar su esquema de costos para no perder competitividad. Es como, digamos, la reflexión final que yo creo que surge de esto, a pesar de que creo que el propósito es, desde el punto de vista medioambiental y de la salud pública, puede ser valioso. Lo cierto es que no pareciera estar plenamente demostrado, como se ha identificado en otras jurisdicciones, que tener contenido, vender más caro implique que la gente consuma menos. Y ya en cuarto lugar, del webinar del día de hoy, pues quisiéramos hacer algunas referencias sobre qué quedó por fuera de nuestro ordenamiento jurídico con base en esta reforma o en esta nueva ley. Se derogaron 32 artículos del Estatuto Tributario. Estos artículos tenían como propósito eliminar todas las deducciones, exenciones y beneficios que se establecían para ciertos sectores de nuestra economía. Y pues parte del tema acá va a ser un poco en cómo se van a financiar ciertos proyectos cuando yo elimino las motivaciones para las personas de tomar la decisión de invertir en nuestro país.
Entonces vamos con el primero de ellos. Se salvó, digamos, con base en la reforma, estaba inicialmente contenido el proyecto de ley, pero se salvó. Se mantiene, y me llama la atención y quisiera hacer énfasis en este porque es casi que de los únicos que se salvaron, fue la utilidad proveniente de la enajenación de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, se salvó. Esa no quedó derogada dentro del ordenamiento jurídico, y este beneficio, pues al final lo que tenía como propósito era el fortalecimiento del mercado bursátil en nuestro país. ¿Por qué? Porque se consideraba como un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, y la utilidad derivada de esas ventas va a seguir manteniendo ese tratamiento siempre y cuando esté en cabeza de una única persona y que esa participación que genera la utilidad de la venta no supere el 10% del valor total de las acciones que se emiten en esa sociedad que cotiza sus acciones en el mercado público de valores. Pero lo demás, digamos, pues tiene uno como ciertas dudas de la forma en cómo se va a prever el desarrollo de ciertas actividades en el sector empresarial. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la distribución, que esta Camilo la comentó cuando estaba hablando del impuesto, las modificaciones al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, fíjense ustedes que todas las distribuciones de utilidades en acciones o cuotas de interés del capital social que estaban contenidas en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario desaparecieron. ¿Por qué? Porque al final esto se va a convertir en una renta ordinaria, y entonces los procesos de capitalización que tienen como propósito fortalecer patrimonialmente a las corporaciones, pues no tienen, digamos, ya incentivos para que el accionista prefiera patrimonializar su compañía, porque al final eso le implica el pago de impuestos. Pero fíjense que esto va alineado un poco con el tema del impuesto al patrimonio. Capitalizar es un castigo. Entonces, si yo capitalizo y genero impuesto al patrimonio, lo mismo debería hacer en que si yo capitalizo, igual no me consideran esto como una renta exenta y debo pagar impuestos sobre eso. Aquí las reflexiones se desarrollarán ahorita que tenemos en un mes asambleas ordinarias que tengan como propósito la capitalización y el fortalecimiento de nuestro sector empresarial. Es como mi primera duda. Lo segundo es con las medidas de insolvencia que surgieron con ocasión de los decretos extraordinarios en materia de la pandemia del COVID-19. Se mantuvo, digamos, la derogatoria que venía desde el proyecto, que establecía que todas las condonaciones que se hicieran en virtud de los acuerdos de reorganizaciones, sean de capital o sea de quitas, para facilitar, digamos, la negociación de ciertos acuerdos, se considerarían no renta ordinaria, sino se considerarían ganancia ocasional. Esto se limita y al final lo pues que va a terminar generando es un impacto financiero, porque la norma que estaba establecida en estos decretos lo que establecía es que yo puedo tener una ganancia ocasional que la puedo compensar con pérdidas ordinarias o con pérdidas ocasionales, y ahora si a mí me dan una quita estando en reorganización, pues pago renta ordinaria al 35%. Tercera consideración, digamos, de lo que se quedó por fuera, pero como lo ven ustedes acá, pues también los efectos están hasta el año 2024. Esta aplicaría a partir de enero de 2025. En el año 2019, y Camilo también se refirió a este mecanismo, se crearon los regímenes CESE, que lo que generaban eran beneficios en materia de impuestos sobre la renta y retención en la fuente cuando una entidad desarrollaba operaciones en algunos sectores que se han considerado los sectores más digamos, más vulnerables del país, como por ejemplo Barranca Bermeja, Buenaventura, el norte de Santander, La Guajira, Arauca. Si yo llegaba con un emprendimiento y generaba empleos nuevos en algunos sectores industriales, de servicios, de turismo, del agro, en ese caso yo tenía unas tarifas preferenciales. El gobierno nacional dice, esto ya no me interesa, yo ya no quiero tener ese tipo de beneficios, y por lo menos suena un poco contradictorio, porque al final parte de lo que se ha establecido como bandera del gobierno es fortalecer ciertas áreas del país que han sido las más olvidadas. Entonces, si yo le quito beneficios a los empresarios para crear nuevas empresas en estas zonas que han sido afectadas, ¿cuál será la motivación para que se generen emprendimientos en esas zonas con todas las problemáticas que algunas de ellas pueden llegar a tener? Perdóname un segundo. Como ya lo vimos, los días sin IVA desaparecieron de nuestro ordenamiento jurídico.
todos los beneficios que se han conferido de subsidios por agroingreso seguro o por todas las acciones, digamos, de reconstrucción del Nevado del Ruiz. Eso era una norma muy vieja, también se van. Y alineado con las políticas de transición energética del gobierno actual, se establecen que todos los beneficios relativos a la amortización de activos y deducciones y beneficios para fortalecer el sector de hidrocarburos, así como los certificados de reembolso tributario que tenían como propósito meterle plata a ese sector para lograr un fortalecimiento, pues eso ya no será un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, será una renta ordinaria plena. Es decir, no habrá una, digamos, motivación para esto. Espérenme un segundito que se me adelantó nuevamente esta diapositiva. Y fíjense la final, digamos, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de todas estas eliminaciones de rentas exentas. El gobierno nacional establece que la transición energética se fundamentará en el turismo. Y es lo que el gobierno nacional ha establecido. Y con base en la derogatoria de la reforma tributaria se eliminan todas las rentas exentas para el ecoturismo, para la hotelería, para el transporte marítimo de pasajeros. Entonces todos los buques y todo lo que llega a Cartagena o a Santa Marta ya también no tendrán esos beneficios. Las aerolíneas que quieran desarrollar proyectos para prestar servicios de turismo en zonas reiteradas del país ya no tendrán la consideración de rentas exentas. Y se elimina la sobretasa al sector eléctrico para todo el sector turismo. Entonces fíjense que por lo menos queda como la preocupación de vamos a hacer una transición de un sector de hidrocarburos sustentado en la promoción de un sector del turismo al cual le estamos quitando todos los beneficios en materia de impuestos para promoverlo. Y finalmente, para terminar, se quitan todos los beneficios derivados de las donaciones que se puedan realizar a pandemias, llámese COVID o cualquiera que pueda llegar a existir en el futuro. Se quitan todos los beneficios para ganancias ocasionales de cierto tipo de actividades hípicas y finalmente creo que esta es de las derogatorias más acertadas que pudiéramos encontrar, por lo menos a mi juicio, y es eliminar este sistema que la DIAN pueda generar la declaración de renta a través de facturación electrónica con los reportes que reciba ella de la información derivada de la facturación electrónica de los contribuyentes. Eso se elimina y creo que facilita, digamos, es necesario que la DIAN haga procesos de fiscalización, pero este sistema, como lo discutimos en la reforma tributaria del año 2021, era altamente inconveniente y creo que es la única derogatoria, por lo menos a mi juicio, que tiene un sustento legal idóneo para lograr los propósitos de recaudación. Eso sería todo, les agradezco mucho y creo que estamos abiertos a un espacio de preguntas. Rueda por presentación. Para continuar,